Felices de encontrarnos nuevamente para estudiar la palabra de Dios y sobre todo en esta serie, ¿verdad? Y las series que tendremos venideras serán realmente maravillosas. Como ustedes ven, estamos siguiendo el Apocalipsis, seguridad y esperanza. Y de veras que nos trae seguridad, nos trae esperanza cuando de veras nos acercamos al Señor y vemos la revelación. Cristo no se olvidó de nosotros. Fue a los cielos por nosotros y está intercediendo por nosotros. Y de allí guía las cosas en este mundo, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, encargada de dirigir. Y como sabemos, los sellos se llevan a cabo entre dos tensiones, la tensión del Estado y la tensión de la Iglesia, que debe cumplir el mandato divino, el mandato de Dios, y el Estado debe cuidar, ¿verdad? El Señor dirige las cosas para que aún gobernantes de la tierra se conviertan. Así pasó en la historia, ya sabemos, hubo varios casos, otros se rebelaron, la mayoría se rebelaron contra la voluntad de Dios. Y vamos a pedir al Señor que Él nos acompañe, que Él nos dirija, que Él nos ayude para que todo salga bien y sobre todo los pedidos que ustedes están haciendo. Que Dios pueda responder cada petición de acuerdo a su divina voluntad, porque esto es lo mejor para nuestra vida. Oremos con reverencia a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu amor y misericordia. Gracias porque nuevamente podemos escudriñar tu palabra en este día. Y ahora te rogamos que tú estés a nuestro lado, nos acompañes. Tú que inspiraste las Escrituras, que el mismo Espíritu que inspiró las Escrituras esté al lado nuestro para que podamos paso a paso escudriñar la palabra de Dios. Te rogamos en forma especial por todos los pedidos que nuestros amigos, nuestros hermanos en la fe están haciendo en diferentes partes de la tierra, para que podamos todos juntos prepararnos para tu reino y responde esos pedidos en forma especial de acuerdo a tu divina voluntad, porque sabemos que esa es la mejor. Lo pedimos todo en el precioso nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, vamos a ver inmediatamente, ¿verdad? Ahora, claro, esto que tiene que ver con el poder de la oración de paso, la oración tan importante. Nunca debemos olvidar de orar al Todopoderoso para que Él dirija nuestra mente, que es pecadora, pero solo el Espíritu de Dios puede darnos la libertad en esto. El tercer sello apocalíptico y la crisis moral de hoy. Ahí vemos en la pantalla este título, ¿verdad? ¿Tiene que ver algo lo que pasó durante el tercer sello del Apocalipsis con la crisis que hay hoy? Y sí tiene que ver. Ya vamos a darnos cuenta por qué. Ayer empezamos a entrar en el tema con ese caballo blanco que mostraba la pureza de la doctrina y la lucha salió venciendo y para vencer. Pero luego se puso rojo, ensangrentado. Si ustedes leen detenidamente, van a encontrar aún que en el mensaje a las iglesias dice que había ya judíos que decían ser judíos y no lo eran. En otras palabras, cristianos que decían ser cristianos y no lo eran, y ya estaban luchando contra sus hermanos en la fe. Por lo tanto, aparece la espada de dos filos ahora en el sello, indicando que el objetivo sería la fidelidad, la lealtad al Creador. Gracias a Dios, durante ese periodo predominó la lealtad al Creador, pero no podemos decir lo mismo del tercer sello. Ahora veremos a continuación, apostasía. Bien, dejar la verdad, dejar la lealtad a esa verdad eterna de Dios. Eso significa apostatar, como lo hizo Caín y Abel. Abel no fue leal a Dios, y como lo hicieron muchos hombres a través de la historia. Dejaron la verdad, y cuando yo digo dejaron la verdad, tenemos a Satanás mismo. No creamos que dejaron de creer en Dios. Creían en Dios, y yo cuando hablo a veces de Lucifer y de Satanás en los cielos, era el que ocupaba el lugar más encumbrado en torno al trono de Dios. Sin embargo, o diríamos en el lenguaje nuestro, el teólogo más grande, ¿verdad? ¿Qué pasó? Apostató, dejó la verdad. Y por supuesto vino el caos que hoy tenemos y hoy poseemos, porque la paga del pecado es muerte. La verdad es seguir la voluntad de Dios. Eso es la verdad. No importan nuestros conceptos. La fe es necesaria constantemente en nuestra vida. Por falta de fe cayó Lucifer, por falta de fe cayó Adán y Eva
en realidad en el fondo estaba la fe en el Ser Supremo. Él nunca puede equivocarse, por más que el ser humano a veces le parezca mejor otros caminos, ¿verdad? Y ahora leemos, Caín y Abel, un caso muy particular, allí en los portales del Edén, en realidad era el comienzo de la gran controversia en este mundo, ya que Adán y Eva habían pecado, habían sido expulsados, ya habían tenido algunos hijos, y el caso de Caín y Abel, ¿verdad? Ya eran mayores y ellos adoraban a Dios, pero ¿cómo adoraban? Un día a Caín se le ocurrió algo diferente, no hacer la voluntad de Dios. Leamos. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Qué notable, ¿verdad? Dios había pedido a nuestros padres al salir del jardín del Edén, ya que sacrificasen un corderito. Los vistió de pieles, dice la palabra de Dios. De manera que ese cordero representaba al gran cordero de Dios que ha abierto los sellos para que nosotros lo entendamos. O sea, el que murió en la cruz del Calvario para que seamos salvos. Pero Caín le pareció mejor adorar a Dios de otra manera. Él era labrador de la tierra, de manera que escogió lo mejor que tenía, lo mejor que realmente, los frutos mejores que poseía, y comenzó a pensar, ¿por qué razón yo no puedo también adorar a Dios de esta manera y colocar los frutos de la tierra sobre el altar? Y Dios tiene que aceptarlo porque es lo mejor que tengo. Así piensan millones de religiones en este mundo. Es lo que tengo, de esta manera me enseñaron mis padres, de esta manera creyeron mis antepasados. Si no tengo problemas en mi hogar, tengo problemas con mis hijos, etcétera, etcétera. Amigo mío, ese es el camino de la perdición. O hacemos la voluntad de Dios o estamos perdidos. Aquí dice la Biblia claramente lo que pasó, ¿verdad? Miró Jehová con agrado a Abel, porque Abel era obediente a su Padre Celestial y trajo el cordero sin mancha y sin defecto para ser sacrificado allí en el altar. Y continuamos leyendo de esta forma. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Yo les pregunto, ¿este texto no se cumple aún hasta nuestros días? ¿Hay realmente amistad entre la luz y las tinieblas, entre la verdad de Dios y lo que no es la verdad de Dios? En realidad, si vamos con la palabra de Dios y queremos enseñarle a algún líder religioso de alguna iglesia por allí, de los miles que hay en esta tierra, ¿verdad? Alguna religión de la tierra, y comienzan a enojarse o oponerse, hay rebelión, porque no puede haber amistad entre la luz y las tinieblas. Ahora, el Señor ama al pecador, lo llama para que se arrepienta, y por eso lo llamó a Caín también, para darle la oportunidad de que dejase el pecado. Si hicieres bien, Caín, tú vas a gozar de la compañía eterna. Pero desgraciadamente Caín escogió el pecado, eligió el mal, y llegó a tal punto que su enojo después invitó a su hermano Abel para salir al campo, dice la Biblia, y lo mató. De manera que así es el pecado, la paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. En tiempos de Israel, en tiempos del pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, una nación que el Señor formó, la descendencia de Abraham, para que fuesen una luz en este mundo y pudiesen anunciar las nuevas de la salvación. Cuán diferente sería la tierra si realmente el propósito de Dios hubiese cumplido con el pueblo de Israel, pero ellos se rebelaron. Vamos a leer. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Jeremías estaba predicando con el poder de Dios, y no le fue fácil al profeta Jeremías. 7 siglos antes salía a anunciar con poder. Dios lo había enviado. Terminó varias veces en una cisterna, lo echaban en el lodo, hacían cualquier cosa, el profeta de Dios. Pero el Señor dice,
Cuál tremendo lo que dice allí, ¿verdad? Leamos de nuevo el pasaje este. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Notaron, me dejaron a mí, dice el Señor, que es la única verdad eterna, que Él posee todas las cosas y el Señor tiene la única verdad. Los seres creados no podemos pasar al Ser Supremo y Eterno. Él es la verdad. Jesús lo dijo cuando estuvo en este mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Me dejaron a mí, dice, y cavaron para sí cisternas rotas que no contienen agua. Así hizo el mundo entero. Cada uno fabricó su religión y quiere adorar a Dios como Él le parece. Pero recuerda que esos son cisternas rotas que solo sirven para perder el agua, y en este caso simbólica, ¿verdad?, de lo que significa la verdad eterna de nuestro Padre Celestial. Ese fue el pecado de Israel por el cual al último terminaron crucificando a Jesús. Ahora bien, en los días de Cristo, ¿qué ocurrió? O sea, cuando Jesús estaba ya en este mundo, era el tiempo de Israel todavía. Leamos en Juan 3. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Qué notable, Jesús estaba hablando a los líderes religiosos. Ellos, él no podía, no comprendía, sino que sufría terriblemente. ¿Cómo era posible que en ese pueblo elegido, aún los líderes, los sacerdotes de aquellos días, él quería convencerlos para que le aceptasen como el creador del universo y como el redentor del mundo? Sin embargo, lo negaban. Y él les habla, ¿no es cierto? Ustedes no vienen a la luz porque son hijos de las tinieblas. Los que son hijos de las tinieblas escapan de la luz verdadera. Por lo tanto, allí está el problema. Y de veras que conocían estas figuras, porque son las figuras bíblicas usadas a través de la historia de la palabra de Dios. Pero en lugar de aceptar la verdad, rechazaban cada vez más, endurecieron sus corazones hasta que se entregaron al pecado en forma total. Y ahora en Apocalipsis, en el tercer sello que leíamos, ¿verdad?, allí en Apocalipsis 6, el versículo 5 y 6 dice lo siguiente. Abrimos ahora en el nombre de el Cordero de Dios, ¿verdad? Ese es el tercer sello, ¿verdad? Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz que de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Allí aparecen unos simbolismos impresionantes, ¿verdad? Y dice claramente que cuando abrió el tercer sello, ¿qué pasó? El tercer ser viviente ahora entrega: ven y mira, y miré, y aquí un caballo, ¿de qué color? Negro. En realidad el negro es la antítesis del blanco, o sea, lo opuesto al blanco. El primer caballo era de color blanco, indicando la pureza de la verdad que se mantendría desde el 31 al año 100, como ya dijimos, pero desde por supuesto, allí determinamos ayer con el caballo rojo, ¿verdad?, por 2 motivos. La verdad fue aflojando, a pesar de que miles se convirtieron, pero la verdad se mantuvo en alto a pesar de todo. Es notable durante ese periodo, me refiero al del segundo sello, pero en el tercer sello entramos a la apostasía. Desde el 313 hasta el 538 de la era cristiana. Claro, allí aparece un caballo negro. Ya no habría de conocerse más la verdad. Los hombres se irían apartando más y más de la verdad. No pensemos que en un día, porque el proceso de la apostasía es un proceso que se va dirigiendo más y más mientras transcurre el tiempo. Es así, es un proceso de decaimiento hasta que el hombre deja de hacer la verdad. Y entonces, sin embargo, el texto 6 dice: y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino, o sea, el jugo de la vid. ¿Saben?
¿Por qué? Es una figura del remanente. La apostasía sería enorme, en gran manera, pero aquí decía que existiría un remanente. Por eso el aceite, símbolo del Espíritu de Dios, el vino, símbolo de la muerte de Cristo. Habría un remanente a pesar de la tremenda apostasía. ¿Qué pasó en ese periodo? Conviene que leamos un poco para luego comentar. En el 313 fue el edicto de Milán, y ya sabemos que allí se dio una libertad plena de culto. Pero leamos en la palabra de Dios. Allí vemos totalmente otra vez la figura, ¿verdad? Muy clara, que nos conduce a una iglesia apóstata directamente. El cristianismo habría de apostatar durante ese periodo. Leamos ahora en segunda a los tesalonicenses. El apóstol Pablo ya habla en el primer siglo y habla profetizando lo que pasaría luego. Y dice lo siguiente: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Los de Tesalónica, ellos creían que el día de la venida de Jesús iba a ocurrir en sus días. Y él le dice, no, las profecías no dicen eso, no es así, sino que antes va a venir la apostasía, y el apóstol Pablo describe esa apostasía como un periodo tremendo de la bestia, etcétera. Ya vimos algunas cosas de esas, y hoy vamos a repasar algunos conceptos para entender el sello. El versículo 3 y 4 agrega: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La figura es clara. En primer lugar, en el tiempo de Caín y Abel, ¿verdad?, no había templos. Ellos adoraban porque en realidad la belleza que existía en aquellos días, la naturaleza, era poco inferior a lo que era el jardín del Edén. No había motivo para apartarse de Dios, pero los hombres se apartaron más y más de Dios. Caín ahora es el primer inventor de una religión aparte, ¿verdad? Dice, ¿por qué no puedo ser diferente? De manera que la Biblia le llama el hijo de perdición. Aquí el apóstol Pablo se refiere a Caín cuando dice el hijo de perdición, pero está hablando del cristianismo que apostataría y cumpliría lo mismo que hizo Caín. Eso es lo que está diciendo el pasaje de la palabra de Dios. Fue Caín el que se atrevió a cambiar la verdad eterna de Dios y en la adoración al Creador. También el cristianismo llegaría al punto de adorar a Dios de otra manera, como ellos quisiesen, ¿verdad? Y tomaría el lugar de Dios. Es lo que está diciendo aquí el texto bíblico. Nosotros sabemos que esto pasó en la historia, y sobre todo por el poder mayor del cristianismo que existe actualmente. Continuemos leyendo lo que dice el apóstol Pablo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El apóstol Pablo está hablando ya a Timoteo especialmente y le dice, la mayor tarea es exhortar. Esfuérzate, sé valiente, como todo ministro de Dios debe ser valiente para enseñar la verdad de Dios. Exhorta con toda palabra de doctrina, dice aquí el texto bíblico. De manera que la tarea mayor que tenemos realmente en esta vida es predicar el mensaje de Dios y predicarlo de tal forma que no se aparte ni a diestra ni a siniestra de lo que es la verdad que emana de la palabra de Dios. El versículo 3 agrega: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. ¿Qué texto es este, verdad? El apóstol inspirado por el Espíritu de Dios. Allí habla de la tremenda apostasía que vendría, ¿verdad?, en este mundo, y dice aquí claramente, vendrá tiempo cuando no sufrirán, o sea, no van a llevar adelante la verdad de Dios, sino que van a hacer otras cosas muy diferentes
dice, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, ¿verdad? Y apartarán del oído a la verdad. Pues se volverían ¿a qué? A las fábulas. Porque sí, cualquier cosa que se aparta de Dios son fábulas, son historietas, aunque nombren el nombre de Jesús. Y saben ustedes que aún los demonios tiemblan cuando se escucha hablar de Jesús. Sin embargo, ¿adoran a Jesús? No. De manera que no nos extrañemos si todas las religiones son cristianas, pero no hacen la voluntad de Dios. Y ahí está el peligro. Mi apreciado amigo, nunca digamos esta es mi religión. Yo no puedo apartarme de esta religión. El tercer sello nos está enseñando claramente esto hoy. El tremendo drama, el tremendo peligro que hay acerca de estas cosas. El apóstol Pedro, allí en su segunda carta, el capítulo 2, versículo 1 al 3 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Qué notorio, ¿verdad?, lo que menciona. El apóstol Pedro también él habla de la apostasía tremenda que vendría en la tierra, con toda claridad. De manera que muchos que invocan el nombre de Pedro y cuantas cosas más, y el nombre de los apóstoles, y el nombre de las santas mujeres, etc., y no hacen la voluntad que el apóstol Pedro hizo, ni lo que hizo el apóstol Pablo, ni lo que hicieron las santas mujeres de Dios a través de la historia. En otras palabras, no hacen lo que el pueblo de Dios debe hacer, que es hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. En esto consiste la salvación. El versículo 2 agrega: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Él es muy claro, el apóstol del Señor, ¿verdad? Es muy rotundo al decir las cosas. Que lo harían, ¿por qué? Como Caín le convenía más, ¿verdad? También los falsos maestros a través de la historia habrían de negar. Y acá dice que lo que harían es apartar del oído la verdad por sus propias concupiscencias. Harían realmente un negocio con la religión. Convertirían a los seres humanos en esclavos. Y qué tremendo es creer. Saben que la creencia, ahora hablo de un asunto actual, la creencia de que la iglesia, o sea, podemos creer así, el médico se ocupa, por supuesto, de la salud, pero yo debo saber de salud y debo aceptar lo que dice el médico. Sí, podemos, ese razonamiento. Podríamos hablar de un comerciante, podríamos hablar de algún ingeniero, podríamos hablar de un abogado, pero ¿saben? En las cosas eternas, y yo estoy diciendo esto por un hombre que me dijo en cierta ocasión, está bien licenciado, pero sabe, yo realmente creo en esta iglesia que es mundial, y esta iglesia debe ocuparse de mi salvación. La iglesia tiene a su cargo lo que es religión, de manera que el mal va a caer sobre ellos en el día final. No dudo que el Señor los enviará directamente al lago de fuego, a los que engañaron a los seres humanos, pero la salvación es individual. Y Dios es el único, y el Cordero de Dios es nuestro único Salvador. Cuidado con entender mal las cosas. No está en un templo la salvación. Es bueno el templo que enseña el escrito está de la palabra de Dios. Ese será el templo de Dios, pero no es el templo el que salva, amigo mío. De ninguna manera, de ninguna institución tampoco, ninguna. Y aún podemos nosotros aferrarnos, como le pasó a Israel, que era el pueblo de Dios, y se aferraban de Israel y del templo que Dios mismo había ordenado construir. Nos puede pasar a los cristianos modernos, muchos que conocemos muchas cosas de Dios, nos aferramos más a los edificios, a las instituciones que poseemos, una serie de cosas. La obra de Dios no va a terminar así, mi amigo. La obra de Dios va a terminar con el poder del Espíritu Santo. La obra de Dios va a terminar con la relación personal del pueblo de Dios con el Señor. Por lo tanto, el potente zarandeo tiene que tirar afuera a aquellos que molestan para que la obra de Dios no termine. Y lo estoy diciendo claro para que entendamos. Cumplimiento histórico. Un cumplimiento histórico ahora del tercer sello. Vamos a ver
allí en el 309 ocurre la conversión de Constantino. Era pontífice máximo del paganismo, sin embargo se convierte, entre comillas, ¿verdad?, al cristianismo. En el edicto de Milán, que él dio en el 313, se dio libertad de culto y el pueblo que estaba en las catacumbas y demás salieron con libertad. No solamente esto, sino que se les entregó un montón de bienes temporales, se les entregó puestos de gobierno y una cantidad de cosas. La vida fue cambiando rápidamente porque el Imperio Romano trató de conquistar a los cristianos. Constantino estaba sintiendo la presión ya de los pueblos nómades que venían y presionaban a Roma. La profecía estaba cumpliendo. Y él dijo, no tiene sentido las peleas terribles que hay con el cristianismo. Y amigo mío, cuidado, ¿se acuerdan? ¿La iglesia y el Estado deben estar unidas? No, ese no es el plan de Dios. Por eso los sellos recalcan eso en forma muy clara. Constantino debía ser dirigido por Dios, y si hubiese hecho eso hubiera sido una bendición, pero desgraciadamente dejó de hacerlo y fue a hacer lo que no tenía que hacer. Ahora leamos allí, 7 de marzo del 321 de Cristo. ¿Qué pasó? En ese momento él cambia el día de reposo, por un decreto simplemente. Él se dirigió al imperio para cambiar el día de reposo en honor a Cristo. En realidad no lo cambió nada porque ellos adoraban al sol en el día domingo, ¿verdad? Él argumentó una serie de cosas, pero en el paganismo, ya vamos a ver, ahí está el decreto, ¿verdad? Y después los cristianos se encargaron de hacer otras cosas. Leamos. Descansen en el venerable día del sol los jueces y los habitantes de las ciudades, y ciérrense todos los talleres. En el campo, sin embargo, las personas ocupadas en la agricultura pueden continuar libre y legalmente sus actividades, porque sucede a menudo que otro día no es tan conveniente para la siembra del grano o para la plantación de la vid. No sea que por descuidar el momento apropiado para dicha actividad, se pierda la dadivosidad del cielo. Notemos la influencia, yo diría, directa que ese Señor tuvo con la religión actual de la tierra. Porque cada uno guarda, y acá el concepto pagano de Constantino se traslada al siglo XXI, nuestro siglo. Porque los hombres dicen, bueno, yo voy a ser fiel a Dios, yo voy a servir a Dios siempre y cuando no tenga problemas con el trabajo, no tenga problemas con esto otro, con aquello de más allá. ¿Cuántos no guardan el sábado? Porque claro, tienen trabajo en el sábado. Dicen, bueno, Dios tendrá que perdonarme, pero yo no puedo dejar el trabajo. ¿Cómo es el asunto? Es hacer lo que el Estado te enseña, es amoldar la iglesia con el Estado. Eso provino de esos siglos allí, tremendos y terribles, ¿verdad? Por eso leemos así, allí en el Código Justiniano, ¿verdad? El libro 3, el título 12, ¿verdad? Y entonces, o el capítulo 12 y en la parte del 3. La iglesia cristiana de Cesarea. Vamos a ver, allí existió un sacerdote muy amigo de Constantino, íntimo amigo, más pertenecía también a su dinastía. Vamos a leer. Todas las cosas que se debían hacer en el sábado, nosotros las hemos transferido al día del Señor. Bueno, está clarito. Él era un obispo que tenía que enseñar la verdad de Dios, pero fue un obispo como Caín. Él vio que ahora la persecución había cesado, todo lo que se le ofrecía, los cargos y una cantidad de cosas más. Se llenó de templos todo el imperio, que el imperio lo hacía con su propio dinero, y saben, él entonces dijo, nosotros también podemos guardar el domingo en conmemoración de la resurrección de Cristo, pero saben, amigos, eso no tiene que ver de ninguna manera con lo que Dios enseñó. El sábado fue dado ¿para qué? Para que nosotros seamos leales al Creador. Un día creado para la adoración al Creador, fue uno de los días de la semana que Dios creó y lo apartó y lo separó, y dice que nos olvidemos de nuestras ocupaciones temporales para solamente ahora escudriñar las cosas del Señor, y el Señor nos va a bendecir en forma muy grande y muy especial. Pero ahora en el venerable día del sol, que era el dios mayor de Roma,
Ahora los cristianos comenzaron para no andar mal con el Estado. Ahí está el problema, no andar mal con el Estado. Concilio de Nicea en el 325 de la era cristiana, como vemos en la pantalla, ¿verdad? Se une la iglesia y el Estado. Ahí estuvo la tremenda trampa satánica. Dios nunca quiso esto. Le asignó una tarea al Estado y otra tarea a la iglesia. Pero ahora, en el Concilio de Nicea del 325, ¿verdad? Es que las mentiras satánicas provienen y son de esta manera. Satanás va engañando, de tal manera que algunos, y tenemos que cuidar aún los que estudiamos mucho la Biblia, cuidado, porque en el tiempo del fin habrá engaños enormes. Nunca confundamos, cuidado, porque los días más difíciles nos esperan actualmente. Y a veces creemos a los que hablan, creemos a los políticos más que a la palabra de Dios. Eso es terrible. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Estamos llegando, y aún en esta pandemia es el primer peldaño, y después vendrán muchas cosas más a los acontecimientos del fin. Y decimos, no existe, total, no existe. ¿Quién te dijo que no existe? Aún luchamos contra todo el mundo, contra toda la ciencia misma que está hablando con toda claridad, y muchos hombres están encontrando el camino de la salvación. ¿Saben? Yo no quiero contar hoy, no hace tanto tiempo en el lugar donde yo vivo, aquí se enfermó un hombre de unos 70 años aproximadamente, los médicos, y agarró el coronavirus, y saben lo notable, y bien que tenía coronavirus, por supuesto, porque estos médicos a los cuales me refiero son especialistas en esto, de manera que lo apartaron como convenía y notaron que las cosas empeoraban más y más. ¿Por qué digo esto? Porque es un doctor que yo conozco un doctor en teología, que yo conozco muy de cerca, de manera que aquí no hay cosas raras. ¿Y saben? Se enfermó de tal suerte que los médicos se dieron cuenta que su organismo no iba a resistir. A pesar de que era un hombre fuerte, resistente, no tenía ninguna enfermedad, absolutamente. Estaba sano, pero su salud fue declinando más. La fiebre alta y todo lo que implicaba, porque el coronavirus es así, esa naturaleza que tiene terrible, por supuesto en ciertas personas, eso no vamos a entrar ahora a explicar, porque ese es el asunto del virus en sí, ¿verdad? Pero, ¿saben? Fue puesto en terapia intensiva. 2 meses, más de 2 meses, estuvo en terapia intensiva. Le sacaban, 3 veces le sacaron los tubos necesarios que llevaban el oxígeno y no le daba el oxígeno, no había nada que hacerle. Le observaban los pulmones como estaban destrozados simplemente por el virus. Después el virus no existe. No existe. Por un milagro de Dios se recuperó mi compañero. Oramos fervientemente, inclusive el que les habla. Un milagro del cielo. De paso, otra persona, uno de los enfermeros que aislados completamente, porque hay una sección para eso, a pesar de estar aislados completamente con máscaras especiales, con vestidos o vestimentas que realmente son impresionantemente resistentes a todo paso de virus, una de las enfermeras se contagió. No existe el coronavirus. Se contagió. Gracias a Dios, no le agarró tan fuerte como al otro hombre. Y por supuesto, se sanó. Bueno, simplemente menciono esto para que podamos entender cómo Satanás actúa. Satanás actuará más y más hasta que el fin va a llegar. Jesús lo dijo ya. El fin del mundo va a ser así. Y todas las profecías van convergiendo hacia un lugar, no es una. Porque si yo hablase de una profecía, que habría sobre enfermedades terribles en la final, no, eso no tiene nada que ver. También eso, más los terremotos, más la caída de las estrellas, etcétera. Un montón de cosas, ¿verdad? La maldad. Todo habría de llegar a un lugar cuando Cristo vendría en gloria y majestad para terminar con el pecado y la desgracia. Ahora, el comercio entró en la iglesia. Qué tremendo, amigos míos. Yo escuchaba a una religiosa hace no tantos días, hace poquitos días, en realidad de cómo comerciaba con la religión de una forma impresionante, la manera de engañar, el poder del engaño. Acordémonos que cuando más cerca estemos del fin,
En realidad va a ocurrir lo que ocurrió en tiempos de Roma. El Estado va a querer, ¿cómo diríamos? A ver, ¿cómo lo digo mejor? El Estado va a querer comerse a la iglesia cristiana y en realidad solo habrá un remanente, un pequeño remanente que llegará al fin. La mayoría que no siguió la verdad va a ser arrasada por los engaños satánicos. Por supuesto que eso está en el cercano futuro, pero todavía no ha llegado. Ahora bien, ya en esos días nació, por eso tiene que ver con nuestros días. El título, como ya dijimos y anunciamos, se titula allí El tercer sello y lo que está aconteciendo actualmente en la tierra. La iglesia se paganizó, o sea, el concepto pagano de Dios entró en la tierra en forma atroz. El concepto pagano de que, bueno, yo hago si puedo. Los cristianos los discípulos de Jesús me refiero, que siguieron a Cristo, dieron su vida por Cristo. Lo dieron todo, como también los fieles en la hora postrera de la historia, lo entregarán todo lo que tienen, todo lo que poseen, y aún habrán de morir, pero serán fieles como el caballo blanco cuando lleguemos a la eternidad. Amigo mío, pensemos en el Todopoderoso. Solo el Espíritu de Dios puede cambiar el corazón humano. De lo contrario, seremos engañados por las falacias, por los medios informativos, por lo que dicen los seres humanos. Lo que dicen los seres humanos no interesa. Lo que dice Dios es lo que tiene que ver. Ahora, dejaron la verdad por conveniencias personales. Eso fue lo que pasó. Esa fue la tragedia de aquel siglo, ¿verdad? O mejor dicho, de aquellos siglos en el tiempo de Constantino. Ahora bien, ahí estamos viendo el gran conflicto. Satanás que actuó en los cielos, por supuesto, ¿cómo no habría de actuar aquí en la tierra en forma dramática? El Estado y la Iglesia ahora se pusieron juntos, a la par. Ya no más. ¿Qué dijo Dios? ¿Debió unirse? Estarían... Cuando la Iglesia fue fiel, estuvo en contra del Estado. Inmediatamente, ¿por qué? Porque el Estado no sigue los planes divinos. Y Dios va luchando con el Estado, porque va tratando de manejar las cosas de la tierra. Pero saben, muchos armonizan las dos cosas. Y eso es lo terrible. El Estado y la Iglesia a la par. Y entonces, unidos, terminarán en el lago de fuego. Aquellos que vivieron en ese tiempo, pero Dios tiene un remanente. ¿Qué decía? Pero no dañes el vino ni el aceite, decía el Celio. De manera que Dios tuvo un remanente aún en ese tiempo, como lo tiene hoy. El pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios, el pueblo de Dios que acepta la palabra de Dios como autoridad. Hay cosas que no entendemos, mis hermanos, en Cristo. Hay cosas que nuestra mente no va a dar, como el caso de Adán y Eva. Ellos no entendían por qué Dios les había dicho que no comiesen del árbol prohibido. Pero cuando se guiaron por su propia inteligencia y perdieron la fe en el Ser Supremo, fueron fácilmente entrampados por Satanás. Que no nos pase eso a nosotros hoy, porque el diablo miente. Satanás dijo, es mentiroso y padre de mentira. Por eso, en los días finales de la historia, la mentira habría de abundar, tanto en la iglesia como en la política. Así sería. Es claro, eso estaba predicho en la palabra de Dios. Ahora, consecuencias de los 225 años de apostasía. ¿Saben, amigos míos? Fueron 225 años, en realidad. Porque desde el 313 hasta el 538 hubo 2 siglos y un cuarto. 325 años de apostasía. Satanás debilitó lo más que podía al cristianismo. No existía en realidad. Le quedaba el nombre porque sus creencias eran paganas, la mayoría de ellas. Alguna que otra cosa quedaba de Dios. Pero mis amigos en los asuntos espirituales, 10 menos 1 es igual a ¿cuánto? A 0. O somos de Dios o no somos de Dios. Adán y Eva le creyeron todo a Dios, pero no creyeron que el árbol prohibido podía traerle la muerte. Y por eso estamos como estamos hoy. Cuidado, mis apreciados hermanos. Lejanía de Dios en esta hora terrible y también en aquellos días. ¿Por qué? Porque Constantino los conquistó, les entregó enormes templos. Y saben, generalmente la carne, cuando hablo de la carne me refiero a nosotros,
Somos amantes de las cosas de esta vida, amamos las cosas de esta tierra en una forma muy particular y nos hacemos poderosamente de ellas. Esa es la naturaleza del pecado. El egoísmo del pecado trajo esto. En el cielo no va a ser así. Satanás fue el primer egoísta que envidió la posición que Dios tenía. El imperio romano se llenó de templos, como vemos allí en la pantalla, y por supuesto la lejanía de Dios imperaba. Las campanas sonaban, los órganos también tocaban música dulce y extraordinaria, y pasaban los sacerdotes para hablar cualquier cosa menos lo que la palabra de Dios decía. ¡Qué terrible! Y entonces nace allí la Edad Media, que ya sabemos que fue. San Pablo escribe a los romanos y les escribe de esta manera en Romanos capítulo 1, 20 al 21. Pero recordemos que el apóstol Pablo vivió en el siglo I, de manera que está inspirado por Dios cuando él habla de qué o cuáles serían las consecuencias de la apostasía del cristianismo. Por eso nosotros tenemos que entender, cuidado con cada paso que damos. Acordémonos de Jesús. Escrito está. No porque lo dijo Rubén, no porque lo dijo, Santiago, no porque lo dice un libro, no porque lo dice un político, no porque lo dice una iglesia, no, lo dice la palabra de Dios. A ver, ¿qué decía el apóstol Pablo? Las consecuencias de este tercer sello. Vamos a leer. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Entendemos el primer paso, se envanecieron en sus necios razonamientos. Ese es el problema del pecado, o sea, comenzar a razonar y poner la razón sobre Dios. La razón sobre el Escrito está. Cuidado con esa trampa. Porque como hijos de Dios que vivimos en la hora final de la historia, nos tocará vivir por fe las últimas horas de la tierra. Digo con toda claridad, ya llegaremos en estos días al final del conflicto, porque los eventos finales van a ser presentados. El pueblo de Dios se sostendrá por la fe en el tiempo de angustia y otras cosas más que no conocemos todavía. Pero saben, amigos, si nos aferramos de Cristo por la fe, como Él se aferró a su Padre, por la fe, cuando murió en la cruz del Calvario, podremos heredar el reino de los cielos. Pero aquí dice lo contrario. El apóstol Pablo dice que los romanos hicieron cualquier cosa. Los vanos razonamientos dejaron el conocimiento verdadero de Dios. Y los vanos razonamientos, las filosofías aún de Grecia, fueron invadiendo, creían más a las cosas que decían los seres humanos. Por lo tanto, los 2 siglos y un cuarto fueron penetrando más y más. Recuerden, la apostasía no es de un día, es un proceso, de manera que la apostasía llega hasta nuestros días. Leamos a continuación el verso 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en sus concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, dice aquí. O sea, Dios no obliga, Dios dio libre albedrío. Nosotros debemos creer en el Todopoderoso antes que todas las cosas temporales de este mundo. Debemos aceptar al Rey del universo. Debemos estudiar su palabra y aferrarnos de su palabra, porque de lo contrario vamos a naufragar. Nunca nos fiemos de un hombre, por más encumbrado que sea esa persona. Nunca nos aferremos de algún hombre que tiene algún título en particular. Si es por título, el diablo es el que tiene un título mayor de inteligencia, amigos míos. ¿Y dónde está Satanás? Solo arrastrando una humanidad al lago de fuego. Esa es la realidad. Ahora, mis amigos,
ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, dice allí el versículo 25, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. O sea, llegaron al colmo de ahora hacerse imágenes. Y habla aquí el apóstol Pablo, por supuesto, del paganismo en primer lugar, pero aún el cristianismo habría de llegar a eso. Hicieron estatuas, no eran del dios Sol, no eran de otros dioses paganos que Roma, porque era una esponja para absorber las religiones de los conquistados, sino que ahora le cambiaron el rostro. Yo digo así, los cristianos le cambiaron el rostro a las deidades del paganismo. Le pusieron la imagen del apóstol Pedro, la imagen aún de Cristo, y eso no está aceptado en el segundo mandamiento de la ley de Dios, aún de piadosas mujeres, como ya sabemos, y comenzaron ahora a honrar o venerar esas imágenes antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos, honrando a las criaturas, a los seres creados, antes que a quién, que al Creador. ¿A quién tenemos que adorar? Solo al Creador de los cielos y de la tierra. Ningún otro ser, ni los ángeles, ni los serafines aceptan la adoración. Seamos serios en las cosas eternas. Hay una eternidad por delante que se juega todo. Tu eternidad y mi eternidad. Es un asunto serio el seguir la palabra de Dios. Y ahora el versículo 26 narra lo siguiente, lo que pasaría como consecuencia del apóstol Pablo. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. O sea, lo que nosotros hoy llamamos en forma pública y aún estamos viendo en el mundo lo que está ocurriendo, amigos míos. Por eso decía hace un ratito atrás, estoy hablando a todo el mundo, yo sé que esto no es fácil, amigos míos. Y decía que realmente estamos llegando a la orilla, estamos llegando al fin, porque todas las cosas se van conjugando. Esta tierra, y no me interesa cuál sea el gobernante o quién sea, va hacia la perdición, porque los estados están votando aún las leyes homosexuales. ¿Y qué dice Pablo? Porque es consecuencia de la lejanía de Dios, de habernos apartado del Todopoderoso. Por lo tanto, el Señor tuvo que entregarlos a las pasiones vergonzosas, como dice aquí. La mujer dejaría su uso natural, en los diferentes aspectos de paso, no solamente en el sexo, sino también en el área para la cual Dios la creó. Abandonaría el hogar, que debe ser el centro mismo, para ocuparse de otras cosas. Porque total, y ahí viene de nuevo, yo no soy inferior al hombre, y claro, eres igual al hombre. No vamos a entrar en un tema realmente controvertido. Somos iguales, y el Señor entregó al hombre lo más grande que podía entregarle a su esposa, ¿verdad? Pero el hogar hoy está destruido. En lugar del hogar, ¿qué existe? Existe que los hijos quedan aún desamparados de sus padres. Sí, amigos. Hace poco leí un artículo en el cual se razonaba por un autor famoso y se decía que si realmente se llevase a cabo de que el trabajase como Dios ordenó en el comienzo, ¿verdad? Dice, aún con el sudor de tu rostro comerás el pan de cada día. El hogar estaría mejor, decía el que escribía ese artículo, y todavía razonaba de esta forma. Dice, se tendría dinero para pagar el doble de cantidad de dinero ¿a quién? A ese padre de familia. ¿Para qué? Para que el hogar pueda marchar y para que esa esposa amante pudiese desarrollar sus dones y sus caracteres y por supuesto desarrollarse también en la universidad, en lo que fuera, pero a su tiempo indicado, porque no es ella la responsable de traer la comida al hogar. Bíblicamente no es así. Por eso, amigos, tenemos que entender y creer las cosas del Todopoderoso. Entró el pecado, llegamos al colmo, como dice aquí, ¿verdad? Y ahí describe ya cómo no entender esto, cómo no entender el cumplimiento. Hombres con hombres tendrían relaciones.
y en nuestro siglo, ahora antes que regrese Jesús. ¿Vivimos o no vivimos en la hora del fin? ¿Qué pasa? La mayoría de los estados del mundo han aceptado el homosexualismo. Eso no es de Dios. Viene del pecado en forma directa. Por supuesto, está explicado en las Escrituras. Ahora, la religión en el tiempo del fin. ¿Cómo sería la religión en el tiempo del fin? Conformismo religioso actual. Y saben, en realidad lo que impera en la tierra ahora es un conformismo religioso. Bueno, yo creo en Dios, pero yo creo a tal cosa, pero yo creo a tal predicador, pero yo creo a tal otro predicador, pero no es eso. Yo creo la palabra de Dios. El que predica la palabra de Dios, el que enseña la palabra de Dios, es el que habrá de guiar nuestra vida. En otras palabras, es la palabra divina y eterna, que el hombre nunca pudo destruir ni la va a poder destruir. La que nosotros tenemos que realmente cimentar nuestra vida, si queremos ver el trono de Dios. Porque ha llegado la hora cuando esta profecía se está cumpliendo. Leámosla el profeta Amós, el capítulo 8, versos 11 y 12. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Cuidado con el enfriamiento de la parte espiritual, amigos míos. Cuidado con la tibieza de la Odisea, como dice el Señor, ya que estudiamos nosotros las 7 iglesias, ¿se acuerdan? El peligro enorme, la tibieza de la Odisea servirá solamente para ser vomitados de la boca de Dios. Irán buscando palabra de Dios y no la hallarán. Por lo tanto, busquemos la palabra de Dios ahora, mientras es el tiempo. Busquemos la palabra de Dios en los días finales de este mundo. Aferrémonos al escrito está, aunque nuestro intelecto muchas veces no entienda muchas cosas. Pronto entenderemos, aún acá en la tierra, algunas cosas mejor. Y pronto, quiero decirte esto, ya terminando este tema, ¿sabes? Vamos a entender la gloria de Cristo, el universo, mucho más de lo que podemos entender hoy. Y entenderemos el amor de Dios aún mucho más. Siempre será necesaria la fe, porque nunca un ser creado puede entender a Dios. Sí, amigos, es necesaria la fe. Pero ahora yo creo que el universo entero ya aprendió la lección de lo que es el pecado. Por lo tanto, busquemos al Señor mientras puede ser aliado. Mientras hay palabra de Dios, porque el tiempo de la gracia va a terminar. Y amigo mío, entonces ay de aquel, irá corriendo de mar a mar. Yo escuché tal cosa, una vez escuché todo, pero no encontrarán, ya será demasiado tarde, ¿saben? Como en los días de Sodoma y de Gomorra. ¿Qué pasó en aquellos días? San Lucas 17 dice así. Como sucedía en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Cristo es claro, rotundo. Había homosexualismo en forma tremenda en los días allí, por supuesto, de Sodoma y Gomorra. Y Cristo pone como ejemplo, para que nosotros entendamos. ¿Cómo no vamos a entender? Y aún algunos niegan que cayó fuego del cielo, aunque van hasta el lugar y se notan como las piedras están quemadas. Hasta el día de hoy lo podemos ver totalmente. Allí descendió fuego, hay cenizas. Hasta el día de hoy. Dios destruyó a los sodomitas por ese pecado y por muchos, por supuesto, pecados que tenían, y las puso como ejemplo con lo que va a pasar en el día de Dios. Leamos el texto 7. Como
Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Qué terrible, ¿verdad? De paso estamos entendiendo algo. El castigo del fuego eterno recibió Sodoma y Gomorra. Yo les pregunto, ¿está ardiendo ahora Sodoma y Gomorra? No. Esa es una falsa enseñanza también que se enseñó en el cristianismo, de que el fuego es eterno. No, eso no. El fuego de Dios es el fuego que va a consumir aún a Satanás y hasta lo último del pecado y se apagará, por supuesto. Eso es lo que hará el Señor. Como Sodoma y Gomorra, el Señor lo dice clarito, ¿verdad? Ahora bien, en el versículo 32 de San Lucas 17 dice: acordaos, miremos en la pantalla, de la mujer de Lot. ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? Dios le dijo: escapad. Y el ángel los guiaba para que escapasen. Iban escapando, pero la mujer de Lot no estaba con el corazón puesto en la ciudad de Sodoma. Allí se encontraba. Y ella iba contra su propia voluntad. La salvación no consistía en esto. Le gustaba más Sodoma que salir de un lugar, no tenía fe suficiente. Y entonces se dio vuelta contra la orden que el ángel le había dado para ver cómo ardía Sodoma. Y en el instante quedó convertida en una estatua de sal. Que nosotros no seamos una estatua de sal, amigos. Así que nos preparemos para ese reino eterno. Por eso Jesús dijo también en cierta ocasión, allí en San Lucas capítulo 18, el verso 8, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Por eso el tercer sello nos enseña mucho, mis amigos. Necesitamos una fe inconmovible en esta hora del fin. Y por eso vamos a orar para que Dios nos dé esa fe inconmovible en la palabra de Dios. Y no dejemos a un lado las cosas eternas, por las cosas materiales, por el que dirán, por las filosofías humanas que no tienen ni pie ni cabeza. Aunque algunas de ellas parezcan ser reales, no aceptemos lo que va contra la palabra de Dios. Oremos al Todopoderoso. Padre amado, gracias por el tema de hoy. Te suplicamos que nos ayudes, porque nosotros como seres humanos, tú nos conoces, nuestro Dios. Somos tentados porque la mente pecaminosa es así, a creer a las cosas terrenales antes que las cosas eternas. Que nuestra vida toda esté cimentada sobre el escrito está de tu palabra, y que pronto, cuando Jesús regrese, podamos exclamar: este es nuestro Dios, a Él le hemos esperado, Él nos salvará. Lo pedimos todo en el precioso nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Saben, amigos, qué hermoso es seguir estudiando los sellos. Ahora bien, mañana tendremos el cuarto y quinto sello apocalíptico, ¿verdad? Y sus consecuencias en el siglo XXI. Pero no olvidemos a nuestros amigos ni a nuestros familiares. Que Dios te bendiga, te guarde y te sostenga. Hasta mañana.